compañeros, ahí entre sus apuntes. ¿Quién me dice? También está el chat, para los que quieran ahí. No, me pasé en 1770. 1700, ¿otra vez? 1770. 1770. ¿Qué siglo es? 18. Siglo XVIII, muy bien, Iván. 5, 15, 16, 17, 18. Ya estamos otra vez. El siglo va como adelantado a los años, ¿no? A los símbolos de los años. Siglo XVIII. Aquí vamos a entender algunas nociones para empezar a entender qué es Hegel y qué es lo que está planteando Hegel, ¿no? Va a ser parte de la gente que le llaman el romanticismo alemán, ¿sí? Los filósofos románticos. Digamos que dentro de los filósofos alemanes hay un núcleo eh, fundamental que es Kant, Hegel y todos estos filósofos como Hegel, pues es que es todo un grupo, ¿no? Está Schelling, Fichte, no me recuerdo quién más, pero ahí hay muchos autores. Pero bueno, eh, vamos a tratar de entender qué es el romanticismo para empezar, ¿no? A ver, cuando yo digo romántico, eso no viene en la lectura, por supuesto. Cuando decimos romántico, es muy romántico. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo lo entendemos nosotros? El que sea, ¿no? Eso es de sentido común. Rápido, compañeros. ¿Quién me dice? Cuando decimos, es muy romántico, ¿qué quiere decir esto? Una acción muy bonita. Una acción muy bonita, dijo Mariela. Jessica, al amor y eso, dice ella. Sí, puede ser, ¿no? Pero aquí, igual que acuérdense de Platón y del amor platónico, aquí vamos a entender qué se entiende por romántico en su sentido original. ¿Sí? Una de las historias románticas es Romeo y Julieta, ¿no? Escrita por Shakespeare. Eh, en la historia de Romeo y Julieta, es una novela, ustedes la van a poder leer o quizás la conocen, son dos personas que se aman, un hombre y una mujer, Romeo y Julieta. Sin embargo, las familias están en conflicto y no les permiten tener su relación de amor, no se las permite, ¿no? Y hay un problema y se pelean y todo, y al final ella toma un veneno y él al verla muerta también lo toma y ambos mueren. ¿Dónde está lo romántico de esta historia, compañeros? Rápido, una Morir por el ¿De otro. qué muere para estar juntos? efectivamente, ¿sale? Que el amor romántico, ¿sí? Si se dan cuenta, no se pudo dar en vida, sino que tiene que llegar hasta el momento último, más allá de la vida, en la muerte, que es ahí donde verdaderamente se van a poder amar. Si se dan cuenta, esto de te amo hasta la muerte, en el sentido de los románticos, no es algo así de decir, ay, qué bonito, ¿no? Me ama hasta la muerte. Pónganse a pensar qué es amar hasta la muerte, como en el caso de Romeo y Julieta. Eso es amor hasta la muerte, ¿sí? Entonces, eso es el romanticismo. El romanticismo es, digamos, son acciones que hacemos y que son muy extremas, ¿no? Te amo hasta la locura y termina en el psiquiátrico. Eso sería el amor romántico, ¿no? Te amo hasta la muerte, sin ti no puedo vivir. Y se ahorcan, se matan. Eh, entonces el romanticismo, más que entenderlo por una acción, una bonita palabra, ¿no? Una acción bonita, es la acción extrema, ¿sí? Que busca hasta sus máximas consecuencias eh, cumplir su objetivo. Y este objetivo puede ser muy fuerte, ¿no? A ver, otro ejemplo para que me entiendan, ¿no? Todos estos autores, tanto Kant, Hegel, Schelling,
están al tanto de lo que está pasando en Francia, 1789, la Revolución Francesa. Pero es que se me apagó la luz, entonces medio raro. Entonces, ¿Se te apagó la luz? Sí, se me apagó la luz. Entonces, en la Revolución Francesa tenemos acciones, por ejemplo, como las de hay un grupo de personas, un puñado, y tienen tomada una ciudad, los revolucionarios. Pero saben que el contraataque está por venir y que es un ejército bien armado. Y es seguro que en ese combate todos mueran. Y los que están a cargo dicen, van a atacarnos, van a atacar esta posición, y los que se queden vamos a morir. Y los que se quieran ir y salvar la vida, adelante, no se les va a criticar. El acto romántico es decir, 3, 4, 2, los que sean, nos quedamos, y nos quedamos hasta el último momento a disparar y a pelear antes de que caiga este bastión. Aunque sepan que van a morir, aunque sepan que van a perder, aunque sepan que van a morir, el acto revolucionario es hasta sus últimas consecuencias. El quedarse en la trinchera y enfrentar un ejército bien armado y que saben que van a morir en esa acción, ese acto es un acto romántico. ¿Sí? Entonces, entender el romanticismo es entender esos actos extremos por algún ideal, por algún pensamiento, por algún sentimiento. ¿Sí queda claro más o menos qué es el romanticismo? Sí, profesor. Esta es una idea distinta a la que ustedes tienen normalmente. No, ay, me regaló un osito de peluche, ay, qué romántico. No, romántico, el ser romántico implica otras cosas en su sentido verdadero. Ya ahorita está como muy comercializado, es que es muy romántico. ¿No? Romántico es decirte un poema, no puedo vivir sin ti. Y en el momento en que tú mueras, no tiene sentido mi vida. Ay, qué bonito poema. No, no es un poema. No es un poema. Así lo estoy pensando. Y cuando ella muere, yo también muero, me mato, no puedo vivir. Ese es un acto romántico. Entonces, no es un poema. Ay, qué bonito suena. No es como suene. Son acciones reales. Eso es el romanticismo. ¿Sale? Hasta sus últimas consecuencias, en su momento más extremo. Entonces, hablar de eso implica que el romanticismo en filosofía implica llegar hasta sus últimas consecuencias mentales para tratar de descubrir la verdad del ser, diría Hegel. Entonces, si ya Kant, acuérdense de esta idea de a priori y a posteriori. ¿Qué era la idea a priori? Rápido, esta vez ya lo tienen todo, los deben de tener todo claro. ¿Qué es el conocimiento a priori? ¿Cómo entendemos el conocimiento a priori? Antes Rápido, de, compañero. Antes de toda experiencia. En algún momento el señor Kant va a decir, no se puede acceder a ese conocimiento, ¿no? Es como muy imposible para el ser humano poder acceder a ese conocimiento. Sin embargo, él da testimonio o trata de decir si existe el conocimiento antes de toda experiencia, que es el conocimiento a priori. Ya he demostrado de alguna manera que existe, diría Kant, ¿no? Hegel va a decir, y Kant va a decir, bueno, no se puede comprender del todo, es difícil, ¿no? No se puede del todo estar en ese conocimiento. Y dice Hegel, sí se puede. O sea, ahí es el romanticismo del pensamiento. Mientras Kant, ¿no? Todavía muy conservador, dice, no, es complejo eso del a priori, está en un mundo que no podríamos comprender o descifrar. Hegel dice, sí se puede. Se puede y siempre hemos estado en ese conocimiento a priori. ¿No? Entonces ya dices, es posible y por eso es romántico Hegel, porque va, Kant titubea, Hegel dice, se puede, y se lanza a la investigación del ser
¿sí? Hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Es un primer inicio, ¿no? Otra concepción que tenemos que entender para poder después dar la clase completa es la idea de la dialéctica. En estos siglos se piensa que la ciencia es ciencia, el método científico de Descartes se está perfeccionando y se plantea en filosofía, bueno, ¿cómo hacemos para dejar de hacer teología y comenzar a hacer una filosofía científica? Kant empieza con la idea del a priori y Hegel le va a poner un método. Y al ponerle un método, ¿sí? Está haciendo o está tratando de demostrar que la filosofía puede demostrar científicamente concepciones como el ser, concepciones como Dios, concepciones como el amor, ideas metafísicas, las puede científicamente probar de alguna manera. Y el método que utiliza es el método de la dialéctica. ¿Sí? El método dialéctico. Dialéctico, me parece que iba a decir, ¿sí? Dialéctico, el método dialéctico. Método dialéctico. ¿Sí? Este método dialéctico funciona a partir, como ya lo veíamos con Heráclito, en las primeras clases de presocráticos, funciona a partir de el contrario, ¿sí? La lucha de los contrarios. El conocimiento, ¿sí? El conocimiento se va a poder aprender y comprender si tenemos un método y ese método es un método dialéctico que por medio de negaciones podamos descubrir ciertas verdades. A ver, ¿eso qué significa? Por medio de negaciones podemos llegar a conocer algo. Por ejemplo, si nosotros, cada uno de ustedes, compañeros, ahí en su casa se pregunta, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? Yo me preguntaría, por ejemplo, ¿qué soy? Alguien podría decir, bueno, es hombre, varón. Pero yo no puedo comprender el ser hombre, varón, sin la negación. Es decir, no tiene sentido aprender que soy hombre, varón, si no hay algo contrario a eso, es decir, una mujer. Entonces, si yo estoy frente a una mujer, y a su vez una mujer está frente a un hombre, uno puede ver que es a partir del otro, es decir, a partir de la negación, que yo puedo descubrir qué soy. Yo no sé qué soy, pero cuando aparece alguien y me dice soy una mujer, tengo cuerpo de mujer, y yo veo mi cuerpo y digo yo no soy mujer. Si ella es mujer, entonces, por lógica, si ella es mujer, yo no soy mujer. Es la negación, yo no soy mujer. Al contrario funciona también, ¿no? Si yo soy mujer y alguien es varón, ¿no? Este cuerpo que tengo es de mujer y ese cuerpo que tú tienes es de varón. Por lo tanto, yo soy mujer y me descubro como mujer a partir de no ser varón, de la negación que se me presenta, ¿no? Otro ejemplo, ¿cómo podríamos conocer el blanco sin su contrario? O sea, ¿cómo podríamos saber que es blanco este pizarrón? Y sabemos que es blanco porque no es negro. Es decir, gracias a la negación puedo sacar una verdad o un conocimiento. ¿Sí? Por ejemplo, yo no sé qué soy aquí en este espacio, yo no sé qué soy. No soy, pero de una cosa estoy seguro, no soy el pizarrón, no soy la computadora, ¿no? No soy el marcador, no soy el borrador, no soy ninguno de esos objetos. Y al ir descartando lo que no soy, puedo ir dándome cuenta o puedo ir descubriendo que soy. Lo que queda claro es que no soy el pizarrón, no soy la computadora ni ninguno de esos objetos, pero el ir como, ¿cómo se dice? Eliminando opciones implica que puedo llegar a una verdad. Sí queda claro más o menos en qué consiste esto de comparación, puede ser, pero aquí lo vamos a explicar de otra manera. No es comparar, sino darnos cuenta de lo que uno no es. ¿Sí? Claro, la comparación entra, pero aquí más bien es entender, tengo que comprender lo que no soy a partir de negaciones.
¿sí? No, no soy la puerta, no soy nada de esos. Sé que soy algo, pero no soy nada de eso, ¿no? Eh, la, el, la lucha de contrarios, ¿sale? Entonces, otro ejemplo, un poco, ¿sí? Está lo que llaman tesis, ¿sí? Y lo contrario a la tesis, ¿qué sería? ¿Alguien tiene idea? La tesis es una hipótesis, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sería lo contrario a una tesis? ¿Alguien tiene idea? No. ¿No? A ver, antítesis. Antítesis. ¿Sí? Entonces podríamos poner aquí que la tesis también en términos humanos, ¿verdad? Hay una niña que es la tesis, ¿sí? ¿Y la antítesis qué sería? Esto es muy fácil. ¿Un niño? Un niño, por supuesto. ¿Sí? Hay una niña, hay un niño, ¿sí? La antítesis. Tesis, antítesis, ¿sale? Estos dos en algún momento, pueden ser ustedes, puede ser cualquiera, no se rían, ¿sí? Se encuentran. Y al encontrarse, saben que uno es, por ejemplo, positivo y otro negativo, son contrarios. Son totalmente contrarios. Sin embargo, hay una especie de atracción del contrario. Y en ese 14 de febrero, que fue muy hermoso, que todo pasó rápido y que se perdieron entre palabras, ¿sí? Se dieron un gran abrazo de amor, ¿no? Y de pronto, la tesis y la antítesis van a dar un salto o un giro que va a dar lugar a algo nuevo. ¿Qué sería ese algo nuevo? Si un hombre y una mujer se aman, se dan besos y después, ¿qué va a pasar? En un momento caluroso. ¿Tienen un bebé? Tienen un bebé, por supuesto. Y ese bebé sería la síntesis. ¿Sí? La síntesis es, tiene algo de la tesis y tiene algo de la antítesis, pero cuando se combinan, dan lugar a un movimiento en espiral que genera algo nuevo. Es la síntesis, tiene una parte de la antítesis y una parte de la tesis, pero no es la antítesis y tampoco es la tesis, es algo nuevo. A este movimiento en espiral, a partir de las negaciones, es a lo que Hegel llama dialéctica. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro qué es la dialéctica? Alguien va a decir, me queda claro que la dialéctica es tener bebés. No, bueno, no así, lo estoy explicando con niñas, niños y bebés, pero puede ser otra cosa, ¿sale? Es decir, en todo lo que vemos, estamos haciendo la dialéctica. Y el ir bajo este encuentro de negaciones hace que se esté haciendo un movimiento de espiral. Después esta síntesis va a tener, se va a encontrar, ya sea hombre o mujer, con algo que también es distinto a él y va a tener un nuevo movimiento de espiral que va a dar a otro, un nuevo, por decir, nuevo bebé, si quieren, si lo ponemos así. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? ¿En qué consiste la dialéctica? La negación, ¿sí? La negación del ser. Bueno, entonces nos vamos a meter a eso. Lo que quiero que entiendan es que a partir de la negación podemos ir avanzando en un camino de conocimiento. ¿Queda claro esto o no? ¿Hay preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ahí va. Bueno, órale. Entonces, ahora sí vamos a una parte central. Quiero que pongan atención, ¿no? Si se pierden, me dicen, ¿sí? Si hay dudas también. Vamos a tratar de entender ya con estos elementos el desenvolvimiento del ser. ¿Sí? Bueno, vamos a, no sé si se alcance a ver en su pantalla
Aquí esto que ven es una especie de, no es una especie, es un plano cartesiano. ¿Y saben por qué se llama plano cartesiano? Por Descartes, porque Descartes era un matemático, ¿sí? Y en ese matematicismo, ¿no? Que de Descartes, concibe, ustedes se acuerdan de sus clases de química y de física, que en algún momento les pedían, tráiganse para mañana, no sé si ustedes les pidieron, a nosotros nos pedían, tráiganse para mañana una hoja milimétrica. Y en esa hoja milimétrica está dividida como en cuadrantes, y de pronto uno ponía un puntito en un lado, en uno en el otro, y hacía unas gráficas, ¿no? Un plano cartesiano. ¿Vale? Entonces, este plano cartesiano también, a su vez, es una cruz. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bueno, ya después ahorita vamos a explicar en qué consiste esto. Bueno, Hegel dice, para partir hacia una reflexión filosófica, es necesario, así como Descartes, pues tener un punto de dónde partir, ¿no? Kant hablaba del ser, Hegel también va a partir del ser, pero del ser en sí. Kant hablaba del a priori, la aproximación de eso que está por ahí. Pero Hegel va a hablar del ser en sí, desde ese lugar del ser en sí, es decir, desde lo que Kant denominaba razón pura o espacio puro, lugar puro. Hegel va a partir desde ahí, desde ese lugar puro, del ser en sí, dice. Entonces, el ser en sí es un ser, es el ser que no se ha desenvuelto, eh, está en sí, es pureza, es absoluto, el ser es absoluto. En este lugar, desde donde está partiendo, que es aquí, el punto de partida es el ser en sí. Y Hegel dice, el ser se va a negar, ¿sí? Se va a negar a sí mismo y va a tener su primer determinación. Es decir, cuando decimos determinación me refiero a que está en pureza total, en su ser absoluto, y de pronto se niega a sí mismo, dice, me voy a negar para mostrarme, y cuando se niega, empieza a aparecer, de alguna manera empieza a aparecer y dice, la primer determinación del ser que se nos presenta es la idea de nada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué el ser es nada? Porque el ser en este momento, aquí en la nada, cuando aparece en su primer determinación, no tiene ningún concepto. Es decir, no cabe en un concepto, nadie lo puede nombrar, no tiene una figura, no tiene una forma. ¿Sí? Y por lo tanto, sabemos que el ser que se está negando a sí mismo para parecer como nada, ¿sí? Es algo, simplemente es que no lo podemos nombrar, no lo podemos poner en una forma, ¿sí? Es indeterminado aún, no tiene ninguna manera que lo determine, no lo podemos aprender, simplemente es nada. Decimos que es nada porque no se puede nombrar, pero, pero es algo, en el fondo sí es algo, ¿sí? Simplemente es que no podemos nombrarlo, no cabe en una forma. Y entonces, como no se puede ahí todavía tematizar, teorizar, reflexionar, argumentar, dice Hegel, el ser siendo nada se vuelve a negar a sí mismo y ahora va a aparecer en su segunda determinación como esencia. ¿Sí? Todo esto que estoy diciendo, Kant lo había concebido, pero Hegel lo desarrolla. Entonces él va a decir, el ser siendo esencia ya está más determinado, ya podemos en algún momento intuirlo, verlo, comprenderlo. Quizás es hasta ahí donde llega Kant, ¿no? Es decir, Kant llega hasta acá, Hegel da más saltos, ¿sí? Hasta llegar a la pureza del ser absoluto, ¿no? Entonces, va a decir, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda esto de la esencia. Alguien dice, me gustan sus ojos, me gustan su manera de ser, me gusta, no sé, es algo, pero de todo lo que ella o él es, nada de tu cuerpo
Nada de eso es lo que me gusta. Entonces, ¿qué te gusta? No sé. Algo, su esencia. Esa esencia no se ve. Sin embargo, se alcanza a percibir, se intuye que hay algo que tiene esa esencia y por lo tanto, lo que amo de él o de ella es su esencia. Su esencia. No es nada de tu cuerpo lo que me gusta. No son tus ojos, no son tus caderas, no es nada de eso. Lo que amo es otra cosa. ¿Qué es eso? No sé, no tiene forma. Sin embargo, podemos decir que es la esencia. Es decir, la esencia es lo que está detrás de todas las cosas, ¿no? ¿Se entiende qué es esto de la esencia? Ya es un poco más, se puede como imaginar ya, ¿no? Ya podemos imaginar la esencia, aunque todavía dices, pues, ¿qué es eso de la esencia? Ojo, todo esto, el ser, la nada y la esencia, están en un nivel metafísico. Metafísico. ¿Sí? Y después, este desenvolvimiento del ser, va a decir Hegel, el ser se vuelve a negar a sí mismo como esencia y ahora va a aparecer ante nuestros ojos como ente. Y este ya es el otro lado, ¿no? ¿Sí? El lado de lo físico, si ustedes quieren. ¿Sí? Va a aparecer como ente. ¿Qué es un ente? Un ente, ¿sí?, es cualquier objeto que tenemos ante nuestros ojos, ¿no? El marcador es un ente. El borrador es un ente. El mouse es un ente. El pizarrón es un ente. Yo aquí soy un ente. La computadora es un ente. Es decir, todo objeto que tenemos a nuestro alrededor es un ente, pero este ente ya lo podemos ver. La esencia, la nada y el ser son metafísicos, no tienen forma, no tienen manera de poderlo empíricamente tenerlo entre nuestros ojos. Un ente es cualquier cosa que vemos, entonces el ser cada vez se vuelve más concreto, cada vez se determina más, cada vez se muestra más ante los ojos. Ahora, después de negarse como esencia, va a aparecer frente a nuestros ojos como ente. Y dice Hegel, el ente a su vez se vuelve a negar a sí mismo y va a aparecer ahora como cualidad. ¿Sí? Es decir, un ente es cualquier cosa en el mundo. No tiene nombre todavía, es así como general, es ahí hay una cosa, ¿no? Y de pronto uno dice, esta cosa, este ente es un marcador y tiene la cualidad de pintar, ¿no? Este ente plano tiene la cualidad de que se puede escribir sobre él, ¿sí? El borrador tiene la cualidad de poder borrar lo que está en el pizarrón. Entonces, si se dan cuenta, ya la cualidad empieza a darle forma, empieza a darle concepto a los entes que tenemos alrededor. Todavía hay una determinación más, dice Hegel, el ente, el ser que se niega a sí mismo, primero como nada, después como esencia, después como ente y después como cualidad, va a volverse a negar y va a dar otro salto y va a aparecer la cantidad. ¿Sí? La cantidad es ahora este ente que tiene la cualidad de pintar es uno. Este pizarrón que tiene la cualidad de poder pintar sobre él es uno. Es decir, le podemos cuantificar, le podemos poner un número. Hay 2 marcadores, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, si se dan cuenta, después de ser un objeto con cualidad para pintar, este marcador, ahora se convierte en un objeto con cualidad para pintar y además solamente es uno, no son dos. No, solamente tengo uno en mi brazo, en mi mano, no son dos, ¿no? Entonces, cada vez se hace más concreto. Entonces dice Hegel, todos los instrumentos y todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Un plumón, un pizarrón, todo esto, todo lo que vemos,
detrás de su apariencia tienen la determinación o tienen el desenvolvimiento del ser que hace que se muestren los objetos como los tenemos. Es decir, el ser que se niega a sí mismo, se niega para aparecer ante nuestros ojos, ¿sí? Como las formas que vemos. Dice Hegel, todo lo que vemos, absolutamente todo lo que vemos, lo que está detrás es el desenvolvimiento del ser. Porque si el ser no se quisiera mostrar, no lo podríamos ver. Dice, y lo que hace el ser es mostrarse a sí mismo, negándose a sí mismo para que nosotros como seres humanos podamos dar testimonios de que ese ser existe, que está ahí, que ese ser metafísico, ¿sí? Ese ser metafísico es aquel que aparece o la esencia de las cosas, lo que está detrás de todas las cosas. ¿Se entiende esto, compañeros? ¿Cómo van? ¿Ya se perdieron? Sí, no. A ver, profe, otra vez todo, ¿no? ¿En qué se perdieron? ¿O sí se está entendiendo? Despierten, compañeros. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí se entiende, dice Jessica. Gracias, Jessica. ¿Sale? Un poco para ir avanzando. Bueno, voy a seguir poniendo ejemplos en lo que me queda de tiempo, ¿sale? Para que se entienda más esto. Si se dan cuenta, ¿sí? Este desenvolvimiento del ser por medio de las negaciones nos va a llevar a tener una melancolía por el lugar originario de donde venimos. Es decir, a ver, déjenme explico. En algún momento ustedes han estado, por ejemplo, en un lugar, no sé, un río, un bosque, y está tan pleno, se está tan pleno ahí, en esos lugares, con la tranquilidad, que de pronto uno puede cerrar los ojos y sentir que uno es parte del universo, que se fusiona en ese universo. ¿Han sentido esa sensación o no? Sí. Sí. Esa sensación, ¿sí? Es algo así como si de pronto ustedes fueran un yo, cualquiera de ustedes, es una persona, ¿no? Pero esta persona siempre está muy preocupada por su yo, pero llega un momento en el cual, como en el mundo, nosotros somos parte del universo y de pronto esa pieza que está fuera del mundo se coloca donde va y entonces dejan de ser un yo y se fusionan, se diluyen con el ser, diría Hegel. Y es en esa fusión con el ser, ese diluirse en las entrañas del ser, por decirlo de alguna manera, ese fluir con el universo, es un perder también parte de la conciencia. Porque ustedes imaginen esos momentos en los cuales ya no se sienten, o sea, no tiene caso seguir pensando, simplemente hasta los pensamientos quedan como suspendidos, como que de pronto uno no está pensando en absolutamente nada, simplemente está ahí siendo con el universo, ¿sí? Entonces, en esos momentos uno no está pensando, hay un detener el pensamiento. Y en ese detener el pensamiento no existe un yo, se diluye el yo y se fusiona en el absoluto. ¿Ustedes han sentido un beso? ¿Han sentido los labios de alguien? ¿Se han dejado llevar por una sensación de emociones? Y en ese momento, transportados a otro lugar de emociones, no se está pensando, se está sintiendo, se está fluyendo.
Es un perderse un poco y fusionarse en lo absoluto. Ya no hablemos del orgasmo o de del éxtasis, ¿no? El éxtasis en el cual por unos instantes uno deja de ser o uno se siente pleno en este mundo, ¿no? Con el todo, con lo absoluto. Dice, ese instante es un instante que uno siente el absoluto y cuando regresas nuevamente al yo, consciente, racional, se genera una melancolía por lo que se vivió, por lo que está pasando, por lo que ya fluyó, por ese instante. ¿Sí? Estos son como reflexiones un poco para que se den cuenta qué está pensando Hegel, ¿no? Bueno, ¿preguntas hasta aquí, compañeros? ¿No? Ya podemos ir en este momento, ya podemos responder ahora nuestras preguntas del cuestionario, ¿no? Por ejemplo. ¿Quién me responde ahí entre sus apuntes, compañeros, entre sus cosas que tienen, sus calificaciones, lo que sea, su tarea? A ver quién me ayuda a responder, ¿sale? Ya sea por el chat o hablando. Uno, para Hegel, ¿por qué la ciencia es pauta para identificar la verdad? ¿Quién me responde? ¿Por qué? Rápido, compañeros. Ahí está, dice Fátima en el chat. Porque tiene... Ay, se me fue. Está, dice Fátima, porque tiene un método y solo ésta puede llevar a cabo la investigación sobre la verdad. Ahí está la respuesta, ¿no? Porque tiene un método. Eso lo dijimos al principio de la clase, ¿no? La ciencia es ciencia porque tiene un método. Y la filosofía es científica y Hegel trata de demostrar que es científica porque tiene un método. ¿Cuál es ese método? ¿Alguien lo querría decir? Ya lo dijimos aquí. ¿Cuál es ese método, compañero? La verdad, No, ya dijimos cuál es el método. El dialéctico, efectivamente. El método es el método dialéctico. Eso va a venir en la pregunta 5, pero bueno, desde aquí vamos a ver ahora la pregunta 2. Según Hegel, ¿por qué el saber mismo no puede descubrir su verdad? A ver quién lo responde. También viene en la lectura eso, ¿no? ¿Por qué porque el saber? él es el sí mismo de la verdad. Él es la verdad y por lo tanto no tiene sentido que él se descubra como verdad. ¿Sí? Es decir, ahí ya lo dijo también Emilio, el saber mismo no descubre su verdad porque él es en sí mismo verdad, ¿no? Es como decir, oye, ¿cómo descubriste tu nombre? ¿No? No, yo no descubrí mi nombre, siempre he sido este sujeto que tiene nombre desde que nació y así le llaman, entonces a mí no me sorprende mi nombre, no tiene sentido para mí, quizás tenga sentido para otra persona, ¿no? O sea, yo no me pregunto cómo me llamo, ¿no? Simplemente me llamo porque siempre me he llamado, es decir, no descubro mi nombre, otros lo descubren, eso sí, ¿no? Entonces, cuando la verdad, el saber mismo ya es verdad. Entonces, él mismo no descubre, no se muestra como verdad, porque él es verdad. Por eso no se puede descubrir como verdad. ¿Sí queda claro? ¿No? Esta idea, ¿no? No tiene sentido descubrirse como verdad o preguntarse qué es la verdad cuando él mismo es verdad. ¿Sí? Así lo pone Hegel. Espero que se esté entendiendo. Para Hegel, ¿cuál es el medio que utiliza la verdad para mostrar su ser? ¿Cuál es el medio que utiliza la verdad para mostrar su ser? A ver. Por medio de la conciencia. Por medio de la conciencia, efectivamente. Ya también lo dice Dafne aquí, Fátima también, Emilio también lo dice, por medio de la conciencia. Expliquemos un poquitito esto de la conciencia, ¿sale? El ser. ¿Sí? Hegel está partiendo de esta idea del ser. Pero el ser no se puede conocer si no es a partir de que alguien da testimonio de él.
Entonces necesita, por fuerza, que el ser humano hable del ser. ¿Sí? Entonces dice, el ser se muestra a la conciencia humana, ¿sí? Cualquier hombre o mujer, se muestra a la conciencia y ante la conciencia humana, la conciencia da testimonio de su existencia. ¿Sí? Entonces es un ser autoconsciente. ¿Por qué? Porque el ser mismo se hace conciencia y esa conciencia toma conciencia del ser, ¿no? Entonces aquí está la conciencia y de aquí para acá es la autoconciencia. La autoconciencia de quién, quién es autoconsciente, el ser. El ser se muestra a la conciencia y al mostrarse en la conciencia humana, él por sí mismo se hace autoconsciente. Él mismo provoca todo eso para dar testimonio de sí mismo, ¿sí? Y utiliza como medio al ser humano, ¿sí? Los utiliza como instrumento. Nosotros somos instrumento del ser, ¿sí? Algo así sería, por ejemplo, que yo en este momento les dijera, si yo estoy hablando del ser, es porque el ser quiere que ustedes lo conozcan de alguna manera. Y lo que yo estoy diciendo, en realidad, es la voz mía, pero todo lo que estoy diciendo es lo que el ser quiere que ustedes aprendan del ser. ¿Sí? Entonces yo solamente soy un instrumento que toma el ser y que pone palabras en mí para que ustedes sepan qué es el ser. Es decir, por mi boca está hablando el ser. Por mis palabras, por el sonido de mi voz, está hablando el ser. ¿Sí? Y ese hablar del ser no es que yo quiera hablar de él. Él, el ser mismo, me está diciendo o me está utilizando para que ustedes aprendan su conocimiento. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Hegel? ¿Sí? Es decir, otro ejemplo. Está un pintor o pintora, lo que sea, ¿no? Frente a un cuadro, ¿sí? Está pintando un cuadro, ¿sí? Y cuando ¿sí? El ser inspira al artista y al inspirarlo genera a su vez un cuadro. Y ese cuadro nos transporta a la idea del ser. ¿Por qué? Porque el ser mismo utiliza al artista para hacer una obra de arte y esa obra de arte cuando la vemos nos transmite la esencia del ser. ¿Sí? Entonces toda música, ¿no? Todo artista, pintor, escritor, lo que sea, es un instrumento del ser. El ser habla por ellos, por eso una canción puede llegar a miles y miles de personas y todas coincidir en que es una canción hermosa, no por el genio del artista, sino porque es el ser que se manifiesta por el genio artístico, por aquel que hizo esa obra, por aquel músico que hizo tal canción. Y entonces cuando todos la escuchan dicen, es como si estuviera hablando algo sagrado, como si estuviera hablando Dios. Que a final de cuentas ser en Hegel va a ser también algo así como Dios. ¿Sí? Es como si Dios quisiera en el artista tocarlo, ¿no? Lo toca, ¿no? Toca al artista, lo inspira y el artista hace una canción, hace un poema, pero ese poema no le pertenece porque es un mandato del ser que le está dando para que él lo escriba. ¿Sí? Entonces, eso es un poco con respecto también a cómo utiliza la conciencia y quienes tienen conciencia. Bueno, espero se haya entendido. Vamos en la 3, la 4. Según Hegel, ¿cuáles son los elementos que dan pauta para poder investigar y acceder a la verdad? La ciencia y conciencia son esencia. Así es. De esta manera, la ciencia y conciencia son la esencia, ¿no? Que se identifican entre sí comunidad como los elementos que dan pauta para poder investigar y acceder a la verdad. Bueno, ya hablamos de esto, ¿no? La ciencia como método y la conciencia como el sujeto, ¿sí? Estas dos se van a unir en la esencia, son parte de la esencia para mostrarse, ¿sí? Entonces, eso es lo que da pauta para poder investigar y acceder a la verdad. Sin conciencia,
Y sin método científico, es decir, sin método, no se puede hacer ciencia. Y por último, ¿en qué consiste el método dialéctico? Toda esta clase hemos dicho que es, ¿en qué consiste El descubrimiento del movimiento del absoluto que se niega a sí mismo para mostrarse con la verdad. Así de preciso es, ¿no? Es el movimiento, ¿sí? La negación del absoluto que se muestra, ¿sí? Que se muestra como verdad. El método dialéctico consiste en el descubrimiento del movimiento del absoluto, el ser absoluto que se desenvuelve, que se va negando a sí mismo, se niega como ser, se niega como nada, se niega como esencia, para mostrarse como lo que vemos ante nuestros ojos. Esa sería Fátima también lo dice en el descubrimiento del movimiento absoluto que se niega a sí mismo para mostrar su verdad. Bueno, hasta ahí le vamos a dejar, ¿vale? Se acabó la clase. Lo que tenemos ahorita en este momento es ¿qué vimos hoy en clase? Ya para que nos vayamos. Tres personas que me digan ¿qué vimos hoy en clase? Rápido, aunque sea por el chat. El método dialéctico. El método dialéctico que consiste en la negación de sí mismo para alcanzar una verdad, ¿sí? El método dialéctico consiste en la negación del absoluto, ¿sí? Para mostrarse como... Muy bien. ¿Qué otra cosa vimos hoy? El romanticismo. El romanticismo en filosofía, ¿qué implica, no? Estos actos extremos, llegar hasta sus últimas consecuencias, hasta los límites, tocar los límites, ¿no? Muy bien. ¿Qué más vimos hoy? Uno más. Lo que es el ser para Hegel. Sí, el ser el desenvolvimiento del ser, ¿no? Esta idea metafísica que está detrás de todas las cosas, ¿sí? Bueno, está así la clase. Esta es una clase pues sí, compleja, pero que va a dar mucho sentido para las siguientes clases que vamos a tener. Nos vemos el lunes todavía, ¿sale? Para la siguiente clase. Ya después explicaremos. Ustedes el lunes yo mando el link, pero ahorita concéntrense en el examen. ¿El examen de qué va a venir? Va a venir desde la clase 1 hasta la clase 11. Son 10 preguntas de confusión múltiple, por supuesto, ¿no? Y ya lo dije hace rato, va a durar 1 hora abierto, va a abrirse a las 4 que damos, de 4 a 5 se cierra, a las 5 se cierra y si no hicieron el examen no lo van a hacer, ¿no? Ya después veremos qué va a pasar. Entonces, estúdienle y esperemos que todo les vaya bien para que disfruten ese examen. Ya llegó el momento del delicioso y rico examen. Entonces, disfrútenlo el viernes. Yo de cualquier manera mando. Lo que van a hacer es abrir como si fueran una tarea, ¿no? En el Classroom. Van a meterse al Classroom y va a abrirse una tarea que dice examen. Se van a meter ahí, va a ser una especie de cuestionario y ustedes van a poder contestar y con eso vamos a evaluar, ¿vale? Entonces es importante, por favor, estudien de la 1 a la 11 las clases que vimos y no va a haber ningún problema. Yo creo que todos van a pasar muy bien. Cuídense mucho. ¿Algo más que tengan que decir? No. No, profesor. Nos toca clase con usted el miércoles, no el lunes. Perdón, el miércoles, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, bueno, no me queda más que decirles que, como todas las veces, no nos vamos a ver el viernes, todo va a ser virtual, ustedes se meten al examen y punto, ¿no? Entonces, pero como no nos vamos a ver hasta el miércoles, gracias Jessica por decirme, vamos a lo que siempre les recomiendo, este fin de semana, pórtense mal y se portan mal, ¿qué vamos a hacer? ¡Invitarlo! Por favor, ¿sale? Entonces, pues vámonos despidiendo. Ya me pasé un minuto y nos vemos el viernes. De todos modos, yo les recuerdo por el chat, examen, ¿sí? 4 a 5. Adiós. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, profe. Cuídense. Mucho.